significa precisamente más cultura y más arte. Muy buenos días, un saludo desde el canal multimedial del Ministerio de Cultura para celebrar este sábado del libro, primer sábado del libro del año, 7 de enero de 2023, con una propuesta muy especial porque vamos a estar presentando un libro en su formato digital. Estamos transmitiendo desde los canales oficiales, desde la página del Ministerio, el Instituto Cubano del Libro, también de la editorial Cuba Literaria y de todas aquellas páginas que están entrelazadas acá en Streaming Cuba. Agradecemos una vez más la oportunidad para poder presentar este libro, Diario de un Loco, que vamos a estar dialogando y vamos a estar descubriendo y mostrando en su totalidad. Me acompaña en esta ocasión Osmani Echevarría, nuevo director de la editorial Arte y Literatura, recién estrenadito. Bienvenido, Osmani, agradecemos mucho tu presencia y vamos a estar comentando un poquito acerca del libro. Pero antes yo quería comentar que es muy beneficioso y muy provechoso cuando hablamos de literatura digital, cuando hablamos de que podemos brindar esta literatura en diferentes formatos. Esto es un proceso que comenzamos a hacer hace alrededor de 5 años con la editorial Arte y Literatura, con Yaimí, que estaba en ese momento dirigiéndola, y hablábamos acerca de China en la presencia como país invitado de honor en la feria de ese año, de 2018. Este libro es una de las propuestas que se llevó a esa feria. Ya la tirada está agotada, por supuesto, pero tenemos la ventaja de que podemos tener este libro en formato digital, o sea que no se va a agotar nunca. Y precisamente hemos querido traerlo a este espacio, Sábado del Libro, para presentarlo y para que los autores también conozcan que tienen esta oportunidad de poder seguir disfrutando de esta literatura. Entonces, coméntanos un poquito acerca de qué es Diario de un Loco. Hablemos entonces cuáles son las oportunidades que nos brinda la lectura en digital y un poquito también acerca del autor. Bienvenido nuevamente. Bueno, muchas gracias, Aremis, por esa presentación y bueno, a todos los televidentes y a todos los que están viendo ahora mismo este streaming de Sábado Libro Virtual Especial, que es el primero del año. Y qué bueno comenzar con un libro tan peculiar y con un autor tan interesante como Lu Xun y este libro Diario de un Loco, que como bien tú decías fue publicado en el 2017 por Arte y Literatura y que pertenece a la colección, a la de Colibrí, y que bueno, en su inicio salió en formato físico o impreso, pero por la alta demanda que tuvo el libro, bueno, se agotó y qué bueno que se hizo la publicación en digital y que está colgado en la página Cuba Literaria, en la zona de los libros digitales. O sea que todos los que quieran acceder al libro, pues ahí está en su formato digital y que van a disfrutar de antemano muchísimo la lectura. Antes de hablar del libro, me gustaría un poco profundizar en Lu Xun. Decir que, por ejemplo, nació en 1881 y murió en 1936. Es un autor que se le nombra o se le denomina el padre de la literatura moderna en China, debido a que también vivió en una época muy interesante en la historia de China. O sea, fue como la transición del feudalismo a el nuevo sistema que después tuvo China, y que una de las características de Lu Xun como intelectual y como ser humano al fin y al cabo, es que de niño él fue a Japón, se crió en Japón y hasta que empezó a estudiar medicina es que regresa a China. Y se cuenta que incluso viviendo en Japón, la famosa cola de los chinos, él se la quita porque era como una representación de la sumisión al imperio feudal chino. Y él estando en Japón, ya también Japón tenía como un alto nivel de modernismo para la época y ya como que ese tipo de tradiciones no se usaba. Y él regresa a China para casarse y bueno, tuvo que ponerse una cola prestada, o sea, como postiza para la boda, pero esto marca también su crianza en Japón, marca un antes y un después en su vida, porque él siempre fue un acérrimo autor intelectual y ser humano que estuvo, se piensa o se denomina como que fue muy progresista, siempre estuvo a favor de los movimientos femeninos, estuvo a favor de la izquierda, estuvo muy a favor de los movimientos estudiantiles y jóvenes que hubo en esos momentos, incluso en China.
y siempre tuvo un marcado interés desde el punto de vista intelectual en la ensayística, la narración. Incluso se habla de que llegó a escribir como una especie para niños, como una especie de tratados infantiles para la salud, para el cuidado y su adecuada crianza. O sea que cuando analizas a Lu Xun desde el punto de vista como escritor, como intelectual, fue multifacético, siempre tuvo puntos de vista bien marcados en su vida, y qué bueno que quizás esto hace, incluso la propia época que le tocó vivir, hace que un libro como este, Diario de un Loco, haya marcado tanta pauta. Y por ende que se le considere una narración desde el punto de vista moderna y que marcan a Lu Xun como el padre de la literatura moderna. Incluso se habla de que una de las cosas que él siempre estuvo a favor fue de cambiar un poco la tradición de usar los caracteres tradicionales chinos en la lengua por una especie de dialecto, pudiéramos decir, de chino que utilizaba caracteres latinos. Entonces, esto también le da un marcado, digamos, punto de vista, desde el punto de vista lingüista, que lo ubica también como un hombre transgresor, más allá de la literatura también. Diario de un Loco fue publicado en 1918. Así es. Es un libro que cuando salió, incluso estuve leyendo algunos puntos que hablaba de que en su momento fue difícil de entenderlo para la sociedad china, porque es un libro que desde un punto de vista, digamos, con profundidad, el personaje principal comienza a hablar de que desde hace mucho tiempo habían dos amigos que no sabía de su paradero, y cuando va a visitarlos a su casa, el hermano menor no estaba y el hermano mayor era el que se encontraba, y le cuenta que el hermano menor había estado muy enfermo, pero que se había recuperado y que bueno, que había dejado una especie de diario y se lo obsequia al visitante para que supiera de su hermano y lo que había pasado en ese tiempo. Y resulta que es el diario de un supuesto loco. Es el diario de alguien que padece de delirio de persecución, pero que a la misma vez hay una doble lectura en el libro, que es lo más interesante. Yo creo que por eso es que en su momento marcó tanta pauta y actualmente es un libro que sigue marcando pauta. Porque hay una doble lectura. Supuestamente el autor todo el tiempo se refiere a que se lo quieren comer o que hay canibalismo y que la gente lo mira, o sea, de manera diferente, y que, o sea, es parte también del conflicto del delirio de persecución, que muy bien lo narra desde todos los puntos de vista de la esencia humana y de los conflictos propios del ser humano, pero a la misma vez lo va narrando de forma tan dinámica y de forma tan precisa en el libro, que además es un libro bastante breve, que tú vas pasando todas las transiciones de esos conflictos y llegas al final como en un estado de total éxtasis con ese final que él logra darle. Uno de los valores principales también del libro es que no necesariamente también él habla del canibalismo o del delirio de persecución hacia el canibalismo, no es netamente literal. Sí, como algo real. Exacto, sino que también es una crítica a la sociedad, a ese punto de vista de la sociedad siempre mantenerse como inerte o inactiva ante determinados factores que pueden suceder alrededor, como en ese momento en China, que es lo que se plantea, que el libro fue muy transgresor en ese sentido. Otro aspecto principal que me llamó mucho la atención es que él trata, amén de que se dice que él tuvo siempre intención de romper un poco los esquemas tradicionales en China, pero hay elementos aquí que son tradicionales en la cultura china, como por ejemplo la luna. En uno de los capítulos o alguna de las secciones del libro siempre toca la luna en determinados momentos como para ir marcando espacios temporales. Y creo que eso es un valor que tiene el libro que me llamó mucho la atención desde el punto de vista ya cultural y más que literario. Y además de eso, trabaja un poco en misticismo desde el punto de vista de la cultura china, como por ejemplo en el primer párrafo que él dice: el perro de la familia Chao me ha mirado 2 veces. Sencillamente porque en la cultura china, cuando el perro te mira 2 veces y con atención, es señal de que hay algo mal contigo. Y entonces es muy interesante como él dice: debo temer, creo que debo temer, algo así.
Y a partir de ahí entonces va tejiéndose toda esta historia que yo debo decir que en un primer momento me impactó muchísimo el libro. Es un libro muy breve que le va a gustar a todo el que lo lea y va a interesarse mucho más por la obra de LeChun y por este personaje, y que es muy difícil para un autor, sobre todo un narrador, lograr ese nivel de síntesis y ese nivel de llevar el conflicto, entretejerlo entre todos sus personajes, todos los ambientes o las ambientaciones quizás que él da dentro del libro, y llevarlo hasta el final y darle un cierre como él queda, que es un cierre abierto, pero a la misma vez un cierre contundente que te da múltiples lecturas, pero a la misma vez te deja reflexionando sobre la esencia del libro, sobre la esencia del personaje y sobre el verdadero valor literario de la obra. Y creo que por ahí eso es uno de las grandes grandezas, y valga la redundancia, de esta obra de LeChun. Yo creo que una de las ventajas que tiene el libro es que el autor lo divide por capítulos, y eso permite mantener ese suspenso, pero también esa tensión y esa atención del lector, porque me parece que si fuera algo corrido, quizás eso se pudiera romper en algún momento, porque pudiera llegar a un momento de aburrimiento, de cansancio o de que necesita un alza. Y esta visión y esta manera de estructurar el libro, aunque sea pequeño, porque uno pudiera decir, bueno, es un relato breve, no necesita dividirse, me parece que lo voy a hacer todo de manera corrida. Yo creo que también apunta a que en cada capítulo, en cada cierre, hay como una especie de tensión y uno se queda entonces esperando la otra parte. Y lo que me comentabas acerca del final, a mí me encantó el final. Es un final muy optimista, de verdad. Si nosotros vemos este libro de una manera social y vemos que es una quizás rebelión ante la sociedad en la que estaba viviendo el autor en aquel momento, y una manera también de contradecirse, de poner a pensar a la sociedad, también creo que es algo importante para la persona individualmente. Y yo te iba a hacer una pregunta, pero creo, bueno, te lo voy a hacer y voy a dejar un poquito abierto esto, porque este libro me decías que estaba publicado en el año 1918 y sin embargo nosotros lo estamos publicando en el 2017, o sea, muchísimos años después, y todavía nos sirve a nosotros para enfrentarnos con ese yo y ese otro dentro de la sociedad. No ha perdido vigencia. Es algo tan particular, tan peculiar, como un relato tan breve también como Diario de un Loco puede tener tanta vigencia hoy en día, y nos habla un poquito acerca de la humanidad, del ser humano, que nos dice que no hemos cambiado mucho, que hemos cambiado mucho y que no hemos cambiado mucho a la vez en 100 años. Sí. Así que volver a repensarnos, a encontrarnos, a mirarnos frente a un espejo y a sentir que tenemos cosas por cambiar, yo creo que es uno de los méritos y del valor del libro. Y bueno, abrir o cerrar este capítulo y el libro también con esa frase, salvad a los niños, salvemos a los niños, es como una esperanza. O sea, nosotros estamos mal, ya yo estoy destruido como ser humano, pero aún queda esperanza para el mundo, aún queda esperanza para la sociedad, en esas nuevas generaciones que van a surgir. Yo creo que es un poquito también lo que nosotros podemos ver, cómo nosotros podemos pensar que las generaciones que vienen siempre pueden aprender y ser mejores. La tecnología aumenta, las sociedades sufren también este progreso que existe, y nuevas generaciones se van formando. Las generaciones de ahora de nuestros hijos no son iguales a las nuestras, pero eso nos dice que esa renovación también es importante. Entonces, ¿cómo tú ves que este libro todavía enfrenta, a pesar de estos 100 años por los que ha transitado y por todas las sociedades que ha pasado, esa vigencia y esa importancia, yo creo que para transmitirle a los lectores? Mira, eso es muy interesante que me lo digas o lo preguntes. La cuestión es la siguiente. Siempre la literatura se ha caracterizado de alguna manera por ser una crónica de la sociedad o del momento en que se ha escrito. Y precisamente el Diario de un Loco es eso, es una crónica, una especie de crónica, pero desde un punto de vista desde el punto de vista con mucha síntesis, y a la misma vez magistralmente con una visión muy aguda para mostrar una sociedad en un momento determinado. Esa acotación que tú haces de salvemos a los niños, salven a los niños, es precisamente ese cierre
cuando tú ves que hay muchas cosas que ya no quedan en tus manos, que ya no quedan de ti, que ya tú has hecho, por más que ya tú has tratado de hacer, no dependen de ti, salven a los niños, sálvenlos a ellos para que entonces ellos puedan el día de mañana ser mejores que nosotros. Al menos esa es una de las posibles interpretaciones. Otra de las cuestiones es que fíjate que en el libro todo el tiempo utiliza un poco ese fatalismo de quien padece el delirio de persecución, pero a la misma vez te va mostrando desde un punto de vista, digamos, satírico, determinados puntos de vista de esa sociedad en ese momento, que a lo largo del tiempo, siglos después, esos mismos puntos de vista pueden ser repetitivos en la humanidad. Y a la larga, creo que ese valor, si un siglo después se lee ese libro como si hubiese escrito ayer, un siglo, otro siglo a partir de hoy, después se podrá, creo, seguir leyendo, y ojalá que no, pero sí seguirán mostrándose esos puntos débiles, por decirlo de alguna manera, de la humanidad que todavía, digamos, florecen, están presentes. Exacto, y que esa dualidad, fíjate, hay una cosa interesante. Supuestamente el loco es el único que todo el tiempo está en alerta. Supuestamente quien padece el delirio de persecución es el único que todo el tiempo está en cuestionamiento de la sociedad, de los otros y de sí mismo. Porque llega un momento que él se cuestiona a sí mismo y llega a decirse, bueno, ustedes lo que quieren es que yo me suicide, si yo me suicida se acaba el problema, pero no lo hace. O sea, que eso es una de las puntos claves del libro y de los giros de los conflictos que tiene el libro. Y eso le da un gran valor marcado a esa obra, porque te está mostrando que el posible delirio de persecución o la posible locura de ese personaje principal es lo que lo hace estar todo el tiempo cuestionando. Alerta. Cuestionándose así, cuestionando a los otros, cuestionando a toda la sociedad. Y eso es lo que hace ese afán del ser humano de supervivencia, de resiliencia todo el tiempo. Yo creo que para nosotros es muy evidente porque, por ejemplo, la pandemia es un ejemplo de eso. Cómo el ser humano puede superarse y puede aprender aún en los momentos malos, en los momentos difíciles, puede cambiar su manera de pensar, de convivir, de hacer las cosas para bien, para mejor. Cómo nosotros pudimos quedarnos así paralizados frente a este problema, pero a la vez superarlo. Y el ser humano realmente es eso lo que hace constantemente, esa manera de enfrentarse ante el mundo y de salir vencedor. Yo creo que en eso también radica la importancia. Sí, porque hay dos puntos en común también, el aislamiento. El personaje en el libro se aísla y como que se autoencierra, y además que la propia familia para cuidarlo también lo aísla un poco y lo cuida un poco de la sociedad. En esta analogía que tú haces con la COVID, bueno, pasó casi que idéntico. Nosotros tuvimos que aislarnos de alguna manera por el propio efecto de esa pandemia, pero que a la misma vez esa capacidad de resiliencia del ser humano nos hizo buscar alternativas para salir adelante todo el tiempo. O sea, que eso es una capacidad también que tanto el libro como la humanidad misma son cosas que todavía están fehacientes, se muestran, que es una capacidad que espero que nunca el ser humano la pierda, y que ves la riqueza de la vida con la literatura, que siempre de alguna manera encuentras esas analogías, siempre por eso es que se dice que todos los escritores son cronistas de su época y que a la misma vez su obra es el reflejo de una sociedad, de un momento determinado, y que por eso es que trasciende, porque siglos después vienes, lo lees y te identificas con determinados puntos, ya sean contradictorios, ya sean similares, y como te apropias de ellos, son elementos que te apropias de ellos porque son parte de la vida propia del ser humano. Entonces me parece excelente esta propuesta para iniciar el año. Yo creo que este es un año de muchísimos retos y de muchísimas oportunidades, no solamente como nosotros como seres humanos, sino también desde el punto de vista social. Así que te agradecemos también la oportunidad de poder compartir con nosotros en este primer sábado del libro y primer sábado del libro virtual. Muchísimas gracias al Ministerio, al canal y a ustedes que nos han acompañado en esta emisión. Y los esperamos, como siempre, el próximo sábado para un nuevo programa.
significa precisamente más cultura y más arte.